Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio. Buenos días, estimada audiencia de la 94.5. Hoy vamos a incursionar en un tema que no es propiamente de nuestro dominio, de la economía, y que tiene como centro el tema de los impuestos. Leímos en el Heraldo, en la página 3 del día 5 de marzo de este año, bajo el título "Caída del ISIR hará retraer la compra de nueva maquinaria", que la decisión de la Suprema Corte de Justicia, declarando inconstitucional el impuesto a la concentración inmobiliaria rural y el llamado ISIR, tendría como consecuencia quitar recursos a la Intendencia Municipal de Florida para comprar máquinas para reparar cañería rural. Ello obligará a esta administración a reducir el número de unidades de maquinaria que pensaba comprar. Esto es un efecto que alcanza, por supuesto, a todas las intendencias del país. De ese artículo nos sorprendió un dato: el departamento dejaría de percibir casi 4 millones de dólares. Si se estimaba que el ISIR recaudaría, según algunos, 54 millones de dólares, según otros 60 millones de dólares y según otros 50 millones de dólares, podemos colocarnos en el medio y estimar razonable una recaudación de 55 millones de dólares. Quiere decir que en el departamento hay un número de grandes superficies que, al quedar comprendidas en el ISIR, hubiesen debido contribuir con el 7,2% del total del impuesto. Serían propiedades que se definen como latifundio, no solo según los criterios de la vieja izquierda, sino también según la CONAPRO. No sé si se acuerdan de la CONAPRO, aquella Comisión Nacional Programática que se había formado hace casi 30 años, cuando se negociaba la salida de la dictadura cívico-militar, y que había tratado, por ejemplo, la contención del latifundio y la transformación de las estructuras agrarias, y donde se había presentado un proyecto, por ejemplo, que Sendik, nuestro querido líder, había tomado como un proyecto realmente bueno. Lo habían presentado Sumarán, Carlos Julio Pereira y Gargano. También un proyecto que estaba en la línea de aquellos que presentara Ferreira Aldunate. El tema, de todas maneras, motivó nuestra curiosidad. No sabemos que ningún edil lo haya tratado en la Junta Departamental. No sabemos que haya sido motivo de debate público, ni que las consecuencias que tiene la anulación del impuesto por la Suprema Corte de Justicia sea motivo de análisis. ¿Por qué entonces al señor presidente de la República, al señor Mujica, lo picó el bichito del impuestito del ISIR?
¿por qué se armó el teatro de la pretendida lucha contra el latifundio bajo este impuestito? La conclusión primera a la que llegamos es que el neolatifundio tiene vía libre bajo el gobierno neoliberal. El programa del Frente Amplio está compartido por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Por ahí no hay problema. Las inversiones extranjeras directas que tanto criticó Jorge Cuartino años atrás siguen haciéndose con todas las garantías y están protegidas de impuestos por la Ley de Inversiones y por el Acuerdo Vázquez-Bush en Mar del Plata, donde Vázquez hizo méritos con Bush luego que el ALBA derrotó al ALCA bajo la dirección del comandante Chávez. Y por si hay duda, está ahora el acuerdo con Montes del Plata, esa con confidencialidad incluida, es decir, el pueblo no se enteró de los acuerdos confidenciales con Montes del Plata. O está, por ejemplo, como prueba y ejemplo de los acuerdos con el neolatifundio, el acuerdo con Aratirí. La decisión de la Suprema Corte de Justicia estaba cantada y era esperada para dar un entierro de lujo a la supuesta resistencia al neolatifundio del señor presidente, que el propio Frente Amplio promueve, porque el neolatifundio es defendido por el Frente Amplio. Sin duda, el hecho es que lo que se había previsto hace décadas, cuando se criticaba la política forestal que desarrollaban los partidos tradicionales, ahora cobra realidad. La caminería no soporta la carga del transporte de los troncos. Y el país debe asegurar al capital extranjero la sacada del material a costo del pueblo. Pero los presupuestos municipales son escasos y el presupuesto nacional está cada vez más limitado porque el déficit fiscal amenaza con escaparse del porcentaje que le exige al país el Fondo Monetario Internacional. Al señor presidente algún tecnócrata le sopló algunos numeritos y creyó que podría maniobrar. Es posible que le hayan dicho que la oligarquía financiera había visto aumentar el valor de sus propiedades por un multiplicador mayor de 9 en 20 años. El valor de la tierra pasó de $340 la hectárea en el 89 a $3.115 promedio en el 2010, una tasa de aumento del 8,7%. Pero en ese lapso no hubo aumento proporcional de las contribuciones inmobiliarias rurales. Y en ese lapso se empezó a producir el mayor proceso de extranjerización de la tierra de que se tenga memoria, favorecido por los partidos tradicionales, el Partido Independiente y el Frente Amplio. Y que yo sepa, ningún intendente, ni blanco, ni colorado, ni del Frente, propuso aumentar las contribuciones al neolatifundio que se fue creando. Tampoco conozco que el tema haya entrado de esta manera en ninguna junta departamental. Tampoco tengo, entonces, por estas razones, derecho a pensar que los altos mandos de todos los partidos políticos dieron orden de no tocar el tema, porque bobos no son. Y claro, la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay se mantuvieron en silencio. Faltaba más. El sistema, todo el sistema, apoya las inversiones extranjeras directas como línea de gobierno. En 20 años, las grandes propiedades vieron caer un 75% lo que pagaban de contribuciones en relación con el aumento de valor de sus tierras. Hay quienes dicen que la caída se acercó al 80%, pero no se enteró nadie. Ni los diputados del interior, que parecen pintados, se enteraron. Ni los ediles tampoco se enteraron. Ni los intendentes se enteraron. La prensa tampoco se enteró. Nadie se enteró. Y por allí me enteré que respecto al Producto Bruto Interno Agropecuario en el país, lo que el gran capital pagó por contribución inmobiliaria rural cayó un 60%. Tampoco se enteró nadie. Pero sí lo sabe el gobierno, lo sabe la Asociación Rural del Uruguay, lo sabe la Federación Rural, la gente que anda en los agronegocios lo saben, son datos públicos.
Lo deben conocer los diputados, los intendentes, los inversores. Los que no los conocen son los pobres, que son los que producen la riqueza del país. El gran latifundio está pagando $4 por hectárea y por año, y hay quienes dicen que debiera pagar entre $12 y $14 por hectárea y por año, pero no lo pagan, en cambio se lo hacen pagar al pueblo. Otro dato: los neolatifundistas protegidos del gobierno poseen el 64% del total de las tierras en un grupo reducido de 10% de propietarios. Un total de 40% de productores, por otro lado, posee solo un 2% del total de las tierras productivas del país. Dijimos que el neolatifundio paga $4 por hectárea y por año de contribución. Para tener una idea, a mediados del 2012, 2 kilogramos de novillo en pie valían $4. Teniendo en cuenta que el ridículo impuestito no significaba ningún sacrificio económico para la oligarquía, ¿cuál puede ser otra razón para que el poder de ella se expresara a través de la Suprema Corte de Justicia? Y no encontramos sino una sola explicación: se oponen a cualquier intento de que se quiera poner límites al neolatifundio y de que ese tema entre en el debate público. Este tema del impuestito o cualquier otro tema, para ellos, están fuera de discusión. No sea cosa que a alguien se le ocurre recordar que antes, hace muchos años, hasta el Frente Amplio hablaba de reforma agraria, y no solo el Movimiento de Liberación Nacional. El mismo Partido Nacional se planteó la reforma del sistema de tenencia de la tierra, aunque no favoreciendo al neolatifundio como lo hace ahora. Del Partido Colorado, dirigido por un latifundista neoliberal, no puede esperarse otra cosa sino neoliberalismo. Ahora el Frente Amplio no quiere la reforma agraria, la sacó del programa. Si el señor presidente quiere luchar contra el neolatifundio, que proponga volver a levantar la propuesta programática de la reforma agraria del programa del 71, o que la plantee en el Parlamento, pero no quieren hacerlo. No queda claro si el ISIR tocaba las inversiones del capital multinacional en montes, etcétera, a los que se le dieron toda suerte de privilegios, y donde también invirtieron oligarcas nacionales que se ocultan ahora atrás de las sociedades anónimas propietarias de tierra. El ISIR parece ser en sí mismo una especie de llave de la caja de Pandora en que se oculta la verdadera filosofía tributaria que aprueba todo el sistema político con representación parlamentaria. Hasta la próxima. Gracias, audiencia. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.